¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es la edición del jueves 20 de mayo de 2021 y nosotros desde la 106.7 y desde www.maspergamino.com.ar damos los primeros pasos en lo que es el ciclo de la tarde de la radio con Kairos. 17 grados la temperatura en Pergamino, pero se espera un brusco descenso para las próximas 2 horas por lo menos y lluvias para viernes, sábado y probablemente también para el día domingo. No obstante, la mínima de hoy será la más alta desde aquí hasta el próximo sábado. Una mínima de 10, se espera una de 8 para mañana y una de 6 para el próximo día sábado. 81% de humedad y los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. Un lento pero continuo descenso. Así vienen siendo los últimos tiempos del monarca de la televisión, Marcelo Tinelli, ahora caído en desgracia en el rubro futbolístico, al punto que ha tenido que colgar los botines como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, para alegría de nuestro amigo Dieguito Merlo. Y lo ha hecho bajo el eufemismo de pedido de licencia para poder ocuparse de lleno de su nuevo show de televisión, que arrancó esta semana, arrancó el lunes. Ni las bendiciones del Papa Francisco, hincha ecuménico de el azulgrana, han logrado que esa institución deportiva frene su caída, donde lamentablemente dejó de ser el entrenador físico el pergaminense Agustín Buscaglia, quien acompañaba al cuerpo técnico de Diego Dabove. Pero ahora el conductor, que es noticia por estas horas, salió a responder, y por eso es noticia, las críticas tras la apertura del programa Showmatch en Canal 13, que generó fuertes cuestionamientos por la concentración de gente en un estudio de televisión, en medio de la segunda ola de coronavirus y ante cifras alarmantes, prácticamente batiendo récord a diario, como sucede en Pergamino. Y abrió su programa con una fuerte respuesta del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, al que le recordó una causa judicial. Dijo algo así como: fue el ministro procesado que metió licitaciones con unos kits medios truchos. ¿Por qué? Porque Goyán había sido crítico de la conducta adoptada por Tinelli y su producción en el inicio del ciclo, como así también lo es con el fútbol desde hace ya algunos días. Pero con su experiencia, Tinelli debió haber ofrecido una explicación no solamente más tranquila, sino un poco más razonada. Porque hablamos de Tinelli, porque hablamos del rating, porque hablamos del presidente de San Lorenzo, porque hablamos del socio estratégico de el Chiqui Tapia, el mandamás del fútbol argentino, y porque hablamos de una figura que está, o estaba hasta hace no mucho tiempo, coqueteando todo el tiempo con la política. Se hablaba de ser candidato a presidente hasta gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, predicar con el ejemplo siempre es lo que corresponde, siempre lo más justo y lo más sano, pero en estos momentos hay que hacer un doble esfuerzo. No alcanza con ser, sino también con parecer. Y más allá de la eterna discusión entre forma y fondo, un amigo tenía razón. Cuando se actúa con convicción, no está de más ser y parecer, dar el ejemplo. Todo lo contrario, es indispensable más para aquellos que predican desde el púlpito, no sea cosa que por sus mentiras un rayo termine partiéndolos al medio. Pero eso no pasa, al menos no en el planeta mediático, aunque se haya corrido un poco hacia el lado de la cornisa Tinelli con estos últimos días. Y este es un momento crucial de la pandemia, y no hace falta decirlo. Faltan camas críticas, los médicos y el personal de salud están agotados, las vacunas llegan en cuentagotas, la demanda supera ampliamente la oferta. Y todo en medio de una segunda ola feroz, una crisis económica profunda y un escepticismo
desesperante. Por mucho que se insiste, los protocolos para evitar contagios apenas se cumplen en algunos lugares, se multiplican los casos, las muertes, el dolor. Hoy el reporte oficial indicó 8 víctimas fatales en Pergamino. Batió todos los récords. Más de 900 casos activos. Estamos llegando a los 11.000 casos totales. 95 personas internadas. 19 en terapia intensiva. Y muchos siguen como si nada. O gastando tiempo en contestarle a otros aún sin tener razón. En el medio de la catástrofe, ¿no? Marcelo Tinelli volvió a la televisión. Y como a él le gusta decir, con un gran show. Bailarines, humoristas, cantantes, acróbatas, mediáticos. Una troupe enorme y variada que sería la envidia del circo más importante del mundo. Ninguna duda. Todo muy lindo, claro. Si no fuera porque la Academia 2021 se estrenó en plena pandemia, cuando el propio presidente Alberto Fernández reconoció que su única arma contra el COVID-19 es reducir la circulación y por la cual por estas horas se está discutiendo qué tipo de restricción se anuncia para el fin de semana y qué contemplará el nuevo decreto de necesidad de urgencia. Fue otra vez protagonista en las redes, Tinelli. En Twitter fue tendencia, en los grupos de WhatsApp, en todos lados habló de lo que hizo Tinelli, en cualquier lugar. Y no fue para cambiar de tema, porque tiene que ver con la pandemia. Fue porque el hombre se esforzó para volver a estar en el centro de la escena. Hasta en las puertas de la escuela, que hasta mañana serán presenciales en Pergamino. Pero se habló de Tinelli no para elogiarlo, sino para cuestionar por qué le permiten en el estudio que haya más gente que en un cumpleaños de 15, en una comunión o en el asado del domingo. Y sí, la política metió la cola. Era inevitable. Las aguas están divididas, la pandemia, las clases, las vacunas y sobre todo las restricciones son temas de debate. Y es lógico que sea así, porque después de la cuarentena del año pasado se generó un malestar social que ningún intendente, gobernador ni presidente están dispuestos a pagar en las próximas elecciones, que se retrasaron un mes, pero es casi para la foto. Es una discusión en la que están en juego la salud, la economía y, repito, los votos. Y con los votos, en un año electoral no se juega, aunque se puede jugar con la salud. Tinelli tuvo que salir a dar explicaciones. ¿Quién le hubiera dicho que Tinelli salga a dar explicaciones? ¿Quién lo hubiera imaginado como es a la principal figura de la televisión argentina? Y los políticos en campaña se peleaban por estar en su programa, aunque más no fuera en la piel de sus imitadores. Hasta alguno dijo en algún momento que Francisco de Narváez derrotó a Néstor Kirchner gracias al apoyo de Tinelli, porque lo imitaban a el colombiano nacionalizado argentino. Y Tinelli no lo hizo en la televisión pública. Tinelli lo hizo en Canal 13, el que pertenece al grupo Clarín. Lo hizo en la nave insignia del 13, en Telenoche, donde le respondía a Goyán. Donde además dio una entrevista exclusiva en la que aseguró que en su programa se respetan los protocolos a rajatabla que les impuso la autoridad sanitaria. Pero no se trata de creer o no creer. La pandemia no es una cuestión de fe, no es parte de una religión, aunque necesitemos a la fe en nuestras vidas, al menos como un gramo de mostaza. Es una realidad que en Pergamino esta semana llegó al punto crítico en la que se ocuparon casi todas las camas de terapia intensiva, y esto se replicó en todo el país. Los médicos que padecen el colapso sanitario en el día a día reclaman a gritos que se profundicen las restricciones. Pero la política no está dispuesta a tomar la decisión de más restricciones, al menos hasta ahora, o lo que uno va viendo en algunos pasajes de este año. Mucho menos un retroceso de fase.
lo conocemos principalmente en Pergamino de la mejor manera y a la perfección. Y mientras tanto, el plantel de River, del que está hablando gran parte del país hoy por el triunfo de anoche con un jugador de campo vestido de arquero, con todos los contagiados de uno en uno, hasta llegar a 20, y los dirigentes siguen sonriendo para la foto de la unidad, que me parece no convence a nadie. El fútbol, el entretenimiento, son la rueda mágica que no puede parar, por el negocio, sí, eso está claro, y porque es la única alegría que tiene hoy la gente. Lo dijo Carlitos cuando terminó el clásico. Lo pagó Marcelo, aunque le tuvo que salir por no ser y parecer, o por no ser ni parecer. El paso de Tinelli por el mundo del fútbol y conductas como las de ahora han minado en pocos años todo lo que había construido a nivel de prestigio y popularidad desde los 90 a esta parte. Por eso se animó a decir que le gustaba jugar en política. Por eso mantuvo reuniones y no quedó solamente en un gesto. Tinelli supo amasar en la tele un nivel de consideración social y empresarial que el fútbol ya se lo ha fagocitado. Pero además había armado un capital que es mucho más potente que lo monetario. Había generado influencia y Tinelli también había generado credibilidad. Hubo incluso gente que lo valoraba por atreverse a algunas incorrecciones en sus programas y por saber reírse de los políticos o ponerlos en aprietos con las imitaciones que hacía su staff de cómicos. Poco a poco fue perdiendo esa chispa. Y al mismo tiempo nos daba a entender que era él quien buscaba participar de la política. Creyó incluso, digo una vez más, que podía ser candidato a presidente de la Argentina o por lo menos gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y empezó a tirar esa línea y a bajar el nivel de cuestionamiento a los políticos. Son muchos los seguidores y ellos, los de Tinelli, lo habían convertido en uno de esos tocados por la varita suertuda que se posa en escasos elegidos. Los sondeos que se realizan anualmente para determinar a las personas más influyentes de la Argentina lo tenían a Marcelo Tinelli como abonado. En los años electorales, participar de Showmatch, ya sea en persona o a través de los imitadores que tenía el ciclo, era un efecto muy buscado por los candidatos. Pero una cosa es poseer el don para entretener o el feeling para entrar a los hogares durante la cena, y otra cosa muy distinta es pretender que la gente traduzca la virtud seductora de un conductor en una automática intención de voto. Los resultados no se dieron en San Lorenzo y no podemos vivir añorando el pasado, admitió Tinelli en las redes sociales al anunciar hace pocos días que se alejaba de la presidencia de los Cuervos para dedicarse de lleno al show de la televisión. Ese show que empezó y que no empezó como correspondía, que no fue ningún ejemplo, que inclusive hasta pareció una demostración de prepotencia, de subestimación o de incentivar algún tipo de respuesta que en definitiva terminó dando el titular de la cartera de salud bonaerense, Daniel Goyan. A Tinelli le salió mal. Marcelo dio un paso en falso en un momento demasiado sensible, de los más especiales de la historia de la humanidad. La suerte no le sonríe en el fútbol a Tinelli, tampoco en la política. Sería muy torpe que no siga haciendo lo que realmente sabe hacer, pero como corresponde, pero haciéndolo bien. Y que además baje un cambio en las respuestas, en las contestaciones, porque en definitiva sigue siendo un personaje influyente. Digo, estaría bueno que baje un cambio, ya que se fue de San Lorenzo, ya que no puede caminar en la política y que ahora está bajo la lupa por la presentación de su programa, evitando cualquier tipo de protocolo. El hombre se había acostumbrado, como decía mi abuelo, a la chancha y los 20. Pero la chancha y los 20 no suelen venir en yunta. Memo García en Radio Más, todos los días